Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Pepita Marín, CEO y co-founder en We Are Eaters. Hola Pepita, Hola Marc, ¿qué tal? muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea de We Are Eaters y cómo ha ido evolucionando? Sí, bueno, pues la idea vino en realidad de un viaje que hicimos Alberto, mi cofundador y yo a Nueva York. Los dos nos conocimos trabajando en Price, nada, llevábamos un año, éramos lo más bajo que se puede ser en Price, pues eso éramos. Y siempre habíamos hablado juntos la idea de emprender, pero sin ninguna idea en mente, o sea, no sabíamos. Sabíamos que nos gustaba la moda, pero no más. Entonces fuimos a un viaje a ver a otra amiga que estaba ahí viviendo y vimos casualmente a una chica muy joven tejiendo en el metro, con unas lanas de color flúor, o sea, una cosa que nosotros nunca habíamos visto aquí. En plan, nosotros teníamos asociada la imagen de la abuelita Sí. y de repente ver a esta chica tan joven, tan trendy, tan cool, pues nos impactó, nos llamó muchísima atención y empezamos a investigar, pero no con motivo de emprender, sino por curiosidad nuestra, oye, pues vamos a probarlo. Lo probamos, vimos que ahí había un montón de tiendas de lanas muy chulas, tal, que entonces nos encantó la experiencia de tejer, aprendimos con unos vídeos en YouTube y cuando volvimos a España vimos que aquí efectivamente había un hueco en ese digamos, soy joven, quiero lanas molonas, quiero patrones guays y tal, pues aquí no lo encontramos. Entonces ahí fue un poco cuando dijimos, oye, pues mira, puede ser buena idea mezclar un poco nuestra pasión por la moda, nuestras ganas de emprender y un poco este hueco que detectamos. Y entonces ahí fue, pues, tras bastantes investigaciones y tal, pues cuando nació We Are Knitters. Vale. ¿Eso en qué año fue? Pues fuimos en el 2009 a Nueva York y no lanzamos hasta 2011. O Ujú. sea que hubo ahí 2 años como entre que lo vimos y digamos que arrancamos el proyecto, dejamos Price y nos lanzamos ya 100%, pasaron 2 añitos. Vale. Y en esos 2 años, pues, entre comillas, ¿qué pasó? ¿Cómo se fue perfilando la idea y llegando a ese concepto? Porque para mí es muy original ese concepto de los kits. Sí. ¿Cómo fue evolucionando la idea hasta llegar a esa idea de kits? ¿O ya lo teníais de entrada? ¿O ya pensáis en una comunidad? No, a ver, los kits en realidad a nosotros lo que vimos es que nos costó, o sea, nos costó que si encontrar la lana, encontrar las agujas que fueran acorde, o sea, cuando no tienes ni idea de tejer y quieres comprar algo en este mundo, o sea, es bastante difícil porque tienes que saber de lana, saber qué agujas van con esas lanas, hombre, las señoras en las mercederías te ayudan mucho, ¿no? Pero aún así era bastante difícil. Y entonces estuvimos investigando, efectivamente ya existían otros modelos de kits, no con la misma imagen que la nuestra, pero sí que lo vimos y vimos que eso respondía perfectamente al problema que habíamos tenido nosotros, que si buscar en un sitio la lana, en otro tal, en Pinterest busca la inspiración y a ver luego cómo sacas el patrón. Entonces fue un poco... al final nació de nuestra propia experiencia intentando aprender a tejer. Entonces, y luego vimos que efectivamente que había otros modelos en Estados Unidos, en Europa, que hacían kits, no con la misma imagen y demás, pero que existía ya el concepto de kit, nos pareció muy interesante y fue un poco así. Fuimos viendo diferentes tipos de lana, que nos costó un montón encontrar proveedores, definir un poco toda la imagen y tal, y entonces eso fue lo que fue pasando en esos 2 años, encontrar proveedores, hicimos un business plan, para un premio Ujú. de una universidad y al final nos dieron parte del premio y con eso fueron una cantidad económica y con eso más lo que pusimos pues a... Muy bien. Tengo entendido que sois dos socios fundadores y por lo que he visto tenéis un poco de perfiles similares. Eso es como un poco Raro. anti buenas prácticas que te dicen en todos los libros y todo eso. ¿Eso ha sido un handicap o ha servido para que os entendieseis mejor? ¿Cómo ha Sí. sido esa No, experiencia? no, la verdad es que puede parecer, es bastante engañoso porque puede parecer que somos iguales
pues por los dos venimos de Price, el estudio económicas y empresariales, que al final es un poco lo mismo y demás, pero luego somos muy, muy, muy diferentes. O sea, luego la gente cuando nos conoce ve claramente la complementariedad, ¿no? O sea, que Alberto es pues en unas cosas mucho más creativo para temas de diseño, de moda y demás, y yo sigo siendo pues bastante más numérica. Yo soy más cliché de lo que venía antes, ¿no? Y entonces mucha gente, yo creo que al entrevistarnos o tal, o incluso los inversores y tal, al vernos, tenían la misma un poco idea, pero luego en cuanto hablas, yo creo que un cuarto de hora ves que somos muy, muy diferentes, ¿no? Vale. ¿Y podrías compartir algún dato de cómo os va el negocio, el web, a nivel bueno, de negocio, tráfico, una idea de alguna referencia de los Sí, hitos que estáis consiguiendo? sí, sí, nosotros la verdad es que nunca, o sea, no estábamos muy metidos en esto de las startups y tal y no sabíamos lo que era ir bien, lo que era ir mal, nosotros no teníamos referencia. Empezamos con muy poco dinero, luego estuvimos bootstrapping mucho tiempo y ya llevamos, vamos a completar nuestro tercer año completo. Ujú. Entonces, en los 2012 ingresamos 120.000, en 2013 pasamos a 500 y a 500.000 el 2013, el año pasado, y este año pues vamos a tener un crecimiento bastante alto y vamos a terminarlo con 1.300.000, una cosa así. Entonces, son ritmos de crecimiento muy fuertes, sobre todo pues eso siendo un nicho y demás, pero bueno, o sea, la verdad es que hay mercado, nosotros nuestro techo no lo hemos encontrado ni vamos, está muy, muy lejos. Y nada, o sea, vamos creciendo, o sea, en los 4 primeros meses de 2014 respecto al año anterior, que es como nos medimos porque es muy estacional, hemos crecido de media un 350%, o sea que son ritmos de crecimiento muy altos, pero bueno, ahí vamos. Mm. Por lo que comentas, es una empresa con un producto muy estacional que en verano entiendo, a no ser que vayáis al otro lado del continente, bueno, al otro lado del mundo. ¿Cómo gestionáis esa parte de estacionalidad? ¿Tenéis un pico muy orientado a venta y otro pico más orientado a producción? Sí, a ver, nosotros sacamos el algodón el año pasado, que es un material más fresco, ¿no? Aún así, efectivamente, lo que es estacional es la actividad en sí, o sea, Ujú. es el tejer, o sea, por mucho que pongamos algodón, trapillo, otro tipo de materiales más frescos para el verano, lo hemos notado, lo notamos, seguimos, o sea, el sacar más cosas en verano nos permite pues que digamos que la caída no sea tan brusca. Aún así, vivimos con ello, o sea, sabemos que es estacional y para nosotros la verdad es que estos meses, por ejemplo, ahora julio, agosto y demás, nos sirven para prepararnos de cara a nuestra temporada muy, muy fuerte que es de septiembre a enero. Entonces, pues ahora estamos haciendo cambios en la web, digamos, o sea que de cierto modo es un poco tema de producción, o sea, es como organización interna, entonces por ahora lo estamos haciendo así. ¿Cómo fue el arranque a nivel de conseguir los primeros usuarios? ¿Y qué canales de captación nos han ido funcionando Mm. mejor? Pues al principio Alberto ni yo teníamos ni idea de marketing online ni nada. Entonces, nada, lanzamos la primera web con Wix.com, de estas que te haces tú solo, Ujú. así muy, muy cutrecilla, todo era bastante cutrecillo. Y nosotros, y cuando vienen muchos emprendedores a vernos y tal, lo que decimos es que hicimos mucha guerrilla. O sea, que al principio puede parecer que, pues eso, que no es escalable, que es muchísimo esfuerzo para un resultado a priori que no acompaña el esfuerzo que se hace, pero a nosotros sin duda nos ayudó muchísimo eso. Íbamos a muchísimas ferias pues eso, de jóvenes diseñadores, aunque no éramos ni diseñadores ni nada, pero íbamos muchísimo. Luego una noche de aquí de Madrid que hace Vogue, la revista de Fashion Night Out, que todas las tiendas abren por la noche y demás, es un ejemplo muy claro de, estábamos reventados porque no sé qué habíamos hecho, pero dijimos, bueno, vamos a ir a ver qué pasa. Y nos pusimos a tejer en la calle, por ejemplo, esto llevábamos menos de un mes. Nos pusimos a tejer en la calle, ahí en mitad de todas las tiendas, sin puesto ni nada, ahí,
y le llamamos la atención a una televisión. Entonces la televisión nos sacó. Entonces, ese es un ejemplo que es verdad que puede pasar o no, pero al principio entonces hicimos mucho eso, marketing de guerrilla, no teníamos pereza de nada, hacíamos todo lo que nos pasaba por delante, pues lo hacíamos, y luego hacíamos relaciones públicas. O sea, nosotros empezamos con relaciones públicas y moviendo mucho las redes. Alberto y yo éramos muy heavy users de Facebook, por ejemplo, y Ujú. entonces pues fue algo que desde el principio potenciamos muchísimo. Y además los tejedores, los knitters, son una gran comunidad que se presta mucho a compartir, a interactuar, entonces un poco fue orgánico en el sentido de las redes sociales y luego de relaciones públicas, pues bueno, con prensa, que nos blogueras y demás. Entonces, al principio fue eso y luego ya vino, o sea, ya cuando profesionalizamos un poco ya todo, pues ya vino el resto, o sea, Ujú. hacemos afiliación, hacemos un poco de todo. La parte de la comunidad debe ser una parte como muy importante, ¿no? El tema de compartir, de preguntar, de consejos. Hmm. ¿Qué lanzasteis ya con la parte de comunidad? ¿Vino después? Vino después, de hecho, todavía la comunidad no está metida como tal en la web, ¿no? Que es un poco nuestro siguiente paso. Nos pilló un poco de sorpresa, o sea, porque nosotros sabíamos que las redes nos iban a ayudar, pero no sabíamos que hasta este punto, o sea, cuando la gente dice es viral, tal, lo nuestro es que es viral de verdad, o sea, cuando alguien se ha hecho algo por primera vez, o sea, vamos, es que corre a Instagram para enseñárselo a todo el mundo y nosotros ya lo potenciamos, ¿no? O sea, ponemos en las instrucciones, decimos pues que lo compartan con el hashtag WeAreKnitters y tal, entonces ahí se ha creado un movimiento muy fuerte, o sea, se han hecho hasta amigas entre ellas, preguntan, hay veces que si nosotros no llegamos a preguntar a tiempo le contesta a otra knitter, o sea, es brutal, o sea, entonces ahora, claro, lo que queremos es meterlo en la web, lo estamos metiendo poco a poco, paso a paso, y queremos pues un poco que todas esas interacciones se hagan en nuestra web, dejen comentarios y demás. Ujú. Actualmente también estáis en un proceso de internalización, ¿no? Sí. De expansión. Creo que tú estás en Londres ahora mismo. ¿Cómo está siendo este proceso de, bueno, hacerlo crecer? Entiendo que desde Madrid ya teníais una vocación internacional. Ahora debe ser todavía mucho más. A ver, sí, yo de todas maneras estoy en Londres o sea, por motivos personales, pero efectivamente nosotros enseguida lo llamamos We Are Knitters en inglés, a pesar de que en español es bastante complicado de deletrear y todo, porque teníamos una vocación internacional clara, o sea, no deja de ser un nicho de mercado. España no es el mejor país para montar una empresa de lanas, entonces lo que sabíamos desde muy pronto que el crecimiento vendría por la expansión internacional. Y enseguida, por ejemplo, Alemania es nuestro país más fuerte después de España y crece a un ritmo, o sea, a un ritmo impresionante. O sea, es muy difícil y intentamos hacer estrategias muy locales. O sea, tenemos una agencia de prensa allí, tenemos una chica alemana que trabaja aquí, pero que está muy en contacto y viaja mucho allí. Entonces, es eso, o sea, nosotros hacemos mucho foco, por ejemplo, las newsletters, la web, todo está en 4 idiomas, o sea, es un Ujú. extra esfuerzo, o sea, cada vez que tienes que hacer algo, traducirlo a 3 idiomas, pero entendemos que para nosotros es muy importante. Ahora mismo la mitad de las ventas vienen del extranjero. ¿Y el plan es ir abriendo más oficinas o ha No. sido lo que decías que era un tema personal lo de Londres? No, ha sido un tema personal lo de Londres y no. Nosotros, aparte porque tampoco tenemos capital aquí como para ir abriendo oficinas en cada país, pero todavía somos un equipo bastante pequeño, la empresa es bastante pequeña, entonces queremos centralizarlo todo por ahora desde Madrid y hacer equipo desde aquí si luego viéramos en un futuro que un país repunta muchísimo, como puede ser Alemania, igual en un año, pues ya veríamos hacer ahí una estructura local. Además, por temas de logística y tal, pues sería mucho más
pues igual sería más eficiente en costes. A nivel de, hablando más en general de un e-commerce, ¿qué crees que son los aspectos o las claves para tener éxito montando un e-commerce? Con vuestra experiencia y viendo otros. Nosotros creemos que hay que tener una diferenciación clara, o sea, a la hora de lanzar un e-commerce bueno, o vas a precio, que en nuestro caso era imposible, por ejemplo, porque los chinos tienen lana acrílica, o sea que en nuestro caso era imposible, pero o vas a precio y a mucho volumen, o bien tienes una diferenciación clara, y yo creo que el futuro un poco ahora que hay tantos e-commerce, ahora que hay tanto tal, es eso, es encontrar un vertical, un nicho en el que puedas especializarte y ahí tener una clara diferenciación en producto, en experiencia de web, en lo que sea, o sea, no tiene por qué ser solo de producto. Y entonces en esa, especializarte en algo, tener una diferenciación clara y tener una historia que contar. O sea, nosotros creemos que todas las webs o las marcas o las startups que tienen una historia diferente que contar, es mucho más fácil, ya sea una historia pues del sourcing, una historia lo que sea. Es mucho más fácil que vender en plan a volumen, tipo competir con Amazon al fin y al cabo, bueno, que es mucho más difícil. Uh-huh. ¿Y algún otro consejo para emprendedores que estén pensando en montar un e-commerce? Sí, pues que no lo hagan solos, porque hay algunos que vemos que están, o sea, que creemos que es importante, aunque tengas tus más y tus menos y tal, al final el ser dos, o bueno, con ser dos yo creo que está bien, porque hay muchos baches, ¿no? O sea, hay muchos baches, entonces necesitas yo creo que alguien que en los momentos bajos esté para apoyarte y al revés y tú apoyar en los momentos bajos y no sé, yo creo que siendo más de uno se llega más lejos y hay muchos momentos de soledad, aún así aunque seas dos o tres, o sea que como para estar solo, ese sería el consejo y otros igual que se enfocaran en las ventas desde el principio. Nosotros tuvimos la suerte de que el mercado encajó y tal, entonces nosotros empezamos a ingresar y sobrevivimos casi con los ingresos que teníamos. Entonces, es eso, que se enfoquen en las ventas y que sean más de uno. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Rita. Mucha suerte con We Are Knitters. Pues muchísimas gracias a ti, Marc.